La lengua está viva. La lengua cambia. La lengua es nuestra y nosotros somos creativos y hacemos lo que queremos con ella. Y nosotros, que hacemos lo que queremos con ella, ahora googleamos, surfeamos, cliqueamos, facebookeamos. Entonces, claro, vamos a ver, nos ponemos, estos verbos no están en el diccionario de la academia. Hombre, es que no deberían de estar, pero existen y se utilizan. Entonces, claro, pues tuvimos que, si estos verbos para nosotros hace muy pocos años eran impensables, ¿cómo de impensables deben ser para un ordenador, verdad? Pues bien, ¿cuántos verbos hay? Pues los informáticos del Molino de Ideas, que ahora conoceréis, han hecho un crawler, han empezado ahí a ver cuántos verbos había y tenemos 15.000 verbos por ahora que sabemos que son verbos españoles y que se utilizan. Es decir, un 50% más de la información que viene en los diccionarios. O sea que si nosotros queremos hacer una web semántica, si queremos dominar el lenguaje, ¿cómo vamos a omitir, cómo vamos a olvidarnos de ese 50% más de la información que además recae en esa palabra fundamental de la oración? Muy bien. ¿Cómo? Pues ya ha explicado Eduardo cómo lo hemos hecho. Pues con muchísimo trabajo. A mí cuando él contactó conmigo y me dijo, pues mira, aquí tienes estos verbos, a mí casi me da un infarto porque os podéis imaginar cuántas conjugaciones, cuántos modelos, cuántas listas de verbos había. Y al final, pues después de probar, pues hemos llegado a dos cosas. La primera es una modelización, que es en lo que más se ha centrado Eduardo antes, es decir, algo que explica cómo funciona, cómo es el funcionamiento, no explica el porqué. Y hemos llegado, y esto es lo más interesante y en lo que me voy a centrar, a un algoritmo de predicción. Es el plato fuerte de la noche y lo voy a decir después. Vamos a empezar con la modelización. Nuestra modelización no está basada ni en modelos de conjugación, no está basada en listas de verbos y no está basada en memoria. Entiendan que para nosotros hubiera sido muy fácil haber cogido estos 15.000 verbos, meterlos en nuestra base de datos y decir, tenemos un conjugador que conjuga muchos más verbos que el resto. Pero claro, de esta manera el conjugador no sería inteligente, el conjugador no podría predecir, el conjugador si se encuentra con un verbo nuevo no sabría qué hacer, ¿de acuerdo? Entonces, pues, como contábamos con la financiación de Miguel Ángel, pues hemos dicho, vamos a hacerlo bien. Y os cuento cómo es la modelización. Como ha explicado Eduardo, tenemos patrones y tenemos reglas, porque para nosotros una irregularidad es una regla que sufre cierta forma verbal, ¿de acuerdo? Y esta regla que sucede en esta forma verbal, hemos visto que se repite y que siempre se produce en las mismas personas y en los mismos tiempos de los verbos. Vamos a hacer un ejemplo porque esto es francamente abstracto. Vamos a ver. Pues, por ejemplo, aquí tenemos el primer patrón, ¿de acuerdo? Y tenemos el verbo soñar. ¿Veis que aquí tenemos una regla de irregularidad? La O, diftonga, AUE, ¿de acuerdo? La regla O, AUE. Y tenemos aquí un patrón, el patrón de sílaba tónica en la raíz, es decir, esta irregularidad y otros verbos que tengan esta regla de irregularidad siempre la van a sufrir en esas personas de los presentes de los diferentes modos verbales. ¿Qué es lo más interesante de todo esto? Pues que todos los verbos irregulares cuya sílaba tónica esté en la raíz van a sufrir una regla de irregularidad y la van a sufrir en esas personas. Como ha dicho ya Eduardo, lo sorprendente de todo esto es que solamente hay 7 patrones más 2 auxiliares. Así que vamos a ver el resto de los patrones de una manera muy somera para luego ir al algoritmo de predicción. Aquí tenemos el patrón T, que se cumple en los verbos cuya sílaba tónica está en la raíz y la disinencia empieza por E. Y bueno, ahí tenéis en morado las personas en las que se produce el patrón de I. Vamos a ver otro más. El patrón DAO, cuando la disinencia empieza por vocal A u O, y el patrón DI, cuando la disinencia tónica empieza por I átona. Y los dos últimos patrones tenemos ahí el patrón de T-1 y el patrón de TI. Bien.
claro, al haber realizado esta modelización, pues hemos tenido que dar con una clasificación nueva de los verbos. No una clasificación lingüística, pero una clasificación que pudiera funcionarnos para poder dar cuenta del sistema verbal español de una manera bastante más económica. Y esta clasificación es la siguiente. Tenemos, verbos regulares, verbos irregularmente regulares, que ahí entran casi todos los verbos que todos nosotros pensamos que son irregulares. Los verbos magníficos, que como sabemos son 14 y todos sus derivados. Y la modelización de estos verbos pues tiene su mérito porque son los verbos que siempre en los manuales aparecen como los verbos tremendamente irregulares y que nunca se les ha podido meter mano a estos verbos. Y finalmente a los verbos auxiliares, copulativos y monosílabos, que como ya hemos visto antes vienen a ser 6 y tampoco merece la pena ponerte. Muy bien, pues vamos a empezar ahora con lo que yo creo que les va a gustar más, que es el algoritmo de predicción. ¿Qué es esto? El algoritmo de predicción es muy sencillo, son 6 pasos, y gracias a esto nosotros vamos a saber, sin conocer el verbo, imagínense que yo no soy española y no conozco el español, o soy un ordenador y lo conozco aún menos, sin saber qué verbo es, el algoritmo de predicción nos va a decir, esto es lo que ha dicho Eduardo antes, cuándo es un verbo irregular. De verdad, a partir del infinitivo. Y esto hasta ahora que nosotros sepamos, y los profesores de idiomas que han venido, las editoriales que han venido, lo saben, que hasta ahora no se podía predecir cuándo un verbo era irregular o no, única y exclusivamente a partir del infinitivo. Y es más, no solamente vamos a saber cuándo el verbo es irregular o irregular, sino que en el caso en el que sea irregular, vamos a poder saber qué patrones y qué reglas cumple ese verbo. Muy bien. Son 6 pasos y vamos a verlos juntos. El primer paso es el verbo, claro, tenemos que sacarlos fuera. ¿Es el verbo auxiliar? ¿Es el verbo monosílabo? ¿Es copulativo? Sí. Es decir, pertenece a uno de los de esta clase. Bien, pues esos se conjugan por su cuenta. Vamos a lo siguiente. ¿Es magnífico? Sí. Entonces significa que es alguno de estos verbos o que es derivado de estos verbos o prefijado de estos verbos. Bien. ¿Cómo hemos modelizado estos verbos, los verbos magníficos? Bueno, les voy a enseñar la tabla de modelización, pero no se asusten porque es la tabla más compleja que tenemos en el sistema, ¿de acuerdo? Bueno, aquí, la tabla se estructura de la siguiente manera. Primero pone cuándo, es decir, las condiciones que se tienen que dar para que se cumpla una regla, que ahí tenemos la regla, y después dónde, es decir, dónde se cumple esa regla. En donde tenemos los patrones, ahí aparecen las reglas y ahí las condiciones. Bueno, vamos a ir al siguiente paso. La primera, ¿qué pasa? ¿Que no? ¿Que no es auxiliar? ¿Que no es monosílabo? ¿Que no es magnífico? Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Termina el verbo inquirir? ¿Termina en dormir? ¿En errar? ¿Es alguno de estos? Si es alguno de estos, también tenemos la manera de modelizarlo. Sería siguiendo las reglas de diftongación y alternancias de vocal. Bueno, aquí ya ven que las tablas se empiezan a simplificar y empieza a ser todo un poquito más comprensible. Estas son las reglas de diftongación, de alternancia de vocal. Como ven, pues se corresponden a partir del infinitivo, pues dependiendo de cómo sea el verbo, pues irá diftongando o alternando una u otra y en qué personas y qué patrones siguen. ¿Que no? Pues vamos al siguiente. ¿Termina la vocal en raíz? Y si termina en la raíz, ¿es de la segunda o de la tercera conjugación? En ese caso, entraríamos con las reglas cuya vocal termina en raíz. Y ahí tienen, esto es lo que comentaba antes Eduardo, que hay algunos patrones que se empiezan a combinar. Muy bien. ¿Y qué pasaría si es de la primera conjugación y la vocal termina en raíz?
pues llegaríamos a los cambios de tilde. Curiosamente, como ven, los verbos que se acentúan siempre lo van a hacer en las mismas personas de la conjugación, utilizando el patrón de sílaba tónica en raíz. Y esta tabla está muy bien, sobre todo para acentuación y para las personas que están aprendiendo idiomas, es fabulosa. ¿Que resulta que la raíz del verbo no termina en vocal? Pues vamos a ver el siguiente paso. Tiene una raíz terminada en alguna de estas letras, en C, en G, en E.